Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y dejar sus comentarios. Pedimos excusa por habernos pasado 2 o 3 semanas sin hacer un nuevo programa, pero es debido a la ausencia de el insustituible Melvin Hilario. Él estuvo de vacaciones y yo sin él soy incapaz inclusive hasta de prender las cámaras o de acercarme a una computadora. Pero ya Melvin regresó y estamos de nuevo acá con ustedes. Gracias por sus comentarios y les agradezco el apoyo que nos ha estado dando hasta estos momentos. Y por favor, síganlo haciendo. Yo quiero hoy dedicar unos cuantos minutos o esta parte de este video a por qué Occidente ha fracasado en la enfrentamiento con Rusia. Y eso tiene que ver con el desconocimiento extremadamente profundo que se tiene en Occidente sobre la mentalidad, la historia, la importancia de lo que piensan otros pueblos, incluyendo el ruso. O sea, el nivel de pedantería y de una supuesta mitología de valores universales bajo la cual se ha envuelto Occidente, le impiden ver una realidad frente a ello. Rusia es un país que en los últimos 100 años ha tenido que restablecer su economía prácticamente desde cero. O sea que cuando tú amenazas a un país como ese, con que su economía se va a reducir en un 15%, tú le estás diciendo a ellos nada. Hay que recordar que a principios de siglo, estamos hablando desde el 1905, cuando Rusia es la primera potencia europea que pierde una guerra contra un país no europeo, como Rusia perdió en el 1905 y perdió territorio, hasta el término de la guerra civil, cuando los bolcheviques llegan al poder, en 1923, durante todo ese año la economía rusa se fue al suelo, llegando Rusia a ser un país el más pobre de Europa y a niveles de pobreza inimaginables. Hambrunas constantes, enfermedades, guerras, destrucción inmensa de la economía debido a corrupción, pérdida de la guerra de Japón, pérdida de la guerra del ataque en la Primera Guerra Mundial, guerra civil. Todo eso en conjunto llevó a una destrucción prácticamente completa de la economía. Tanto así que en el 1917, final del 1917, principio del 1918, donde la guerra civil llegó un instante en que los bolcheviques solamente encontraban los alrededores de Moscú, de un país enorme que va desde la frontera con Japón hasta que en ese instante llegaba hasta la frontera con Alemania, porque antes del surgimiento al momento del surgimiento de la Unión Soviética o de los bolcheviques llegaron al poder, el imperio ruso incluía Polonia y Finlandia, países que pierden con motivo de la Primera Guerra Mundial. O sea, que estas amenazas de estos reducción de la actividad económica y todo eso es pajita de coco, como decimos nosotros en República Dominicana, para los rusos. Pero luego los rusos comenzaron a crecer y llega 1941, la invasión de Alemania a Rusia, que destruyó completamente toda la parte occidental de Rusia, o la parte europea, donde murieron más de 23 millones de personas, donde se destruyó toda su capacidad industrial, militar, de todo tipo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia sale victoriosa de ahí. No solamente eso, sino que ya para 1957-58 ya Rusia estaba mandando cohetes al espacio y comienza la Unión Soviética precisamente la carrera espacial. Luego viene la caída de la Unión Soviética en 1991, donde en ese instante, entre 1991 y el año 2000, en esos 9 años, Rusia perdió el 70% de su economía. Rusia pasó de ser una economía de 3 trillones de dólares
al momento de caer la Unión Soviética, a una economía de apenas 700.000 millones de dólares, un poco por encima de lo que era Libia en ese instante. O sea, esa es la psicología de un pueblo que se ha pasado toda su vida luchando y peleando por salvar y reconstruir su país. Por tal razón, cuando yo oigo a Biden y a la gente de Europa del occidental amenazando a Rusia por el problema de que las sanciones, que aquellos, señores, tú no puedes utilizar tus valores morales y tu forma de vida como una extensión del universo. Pero hay otro aspecto básico en la relación con Occidente, y es la rusofobia, que no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde el siglo XVIII, XIX, con Inglaterra, porque hay que recordar que después de las guerras napoleónicas, hay que recordar que Rusia ha sido atacada por Occidente muchísimas veces. Fue en el siglo XVII, fue por los polacos, que eran un imperio en esa época, siglo XVIII por los suecos, siglo XIX por Napoleón, siglo XX dos veces por Alemania. En el siglo XXI ellos se ven atacados, lo que ellos consideran que están atacados por la OTAN, que lo ha rodeado y que eventualmente los va a destruir. O sea, es desde ese punto de vista que los rusos ven la problemática con Ucrania. Y el hecho de que Occidente considerara de que ellos, firmando un papelito, ellos diciendo que Ucrania no iba a ser miembro de la OTAN por los próximos 10 años, eso no le da ningún tipo de seguridad a los rusos, porque ellos saben que los papelitos no valen nada. Pero tener un país como Ucrania, de facto, miembro de la OTAN, por la enorme cantidad de armamento que se había puesto en Ucrania antes de la guerra, ponía a los rusos los nervios de punta. El rechazo de las exigencias en términos de seguridad y de garantías para Rusia, que nunca se quiso discutir, y el hecho de que hasta el último minuto la OTAN estuvo diciendo que Rusia no tenía derecho a determinar con qué país quería aliarse Ucrania, porque Ucrania es un país libre. Bueno, la realidad geopolítica se impone sobre lo que se llama los valores políticos, que son aplicables exclusivamente a ciertos países. Entonces, hoy en día nosotros vemos repetirse el mismo problema con China. Los norteamericanos consideran, y parte de Europa, que el hecho de que vayan a ponerle sanciones, inclusive la posibilidad de una guerra, va a impedir que China se reunifique con Taiwán. La realidad es la siguiente: China tiene 5.000 años viviendo en las fronteras actuales, y para ello es el honor y la independencia y el recordatorio del siglo de la deshonra o de la vergüenza, como lo llaman los chinos, del siglo XIX. La recuperación del valor patrio es más importante para los chinos como para los rusos que el carro del año, que la ropa de, no sé, del último autor. Son países que están acostumbrados a soportar enormes sacrificios con tal de salvaguardar el país y mantener su dignidad nacional. Pero es algo que se ha perdido en este decaimiento moral al que se ha sometido Europa en los últimos años y los Estados Unidos. Tanto así que, a pesar de las múltiples advertencias que se le hicieron a Europa y a los Estados Unidos sobre la idiotez de este curso, ellos decidieron seguirlo. Ellos consideraban que si Rusia invadía Ucrania, eso era justificatorio para poner las sanciones, y que las sanciones iban a conllevar a que una capa rusa de personas pro-occidentales se iban a levantar, iban a tumbar a Putin, iban a poner otro nuevo Yeltsin en el poder, y que eso era posible. Eso a pesar de que
más de una persona, incluyendo el actual jefe de la CIA hoy, diciendo que ellos no encontraron a nadie, ni siquiera los más acérrimos enemigos de Putin, dispuestos dispuestos a apoyar la expansión de la OTAN y la inclusión de Ucrania en la OTAN. No hay nadie en cosa. Entonces, ahora nosotros estamos acercando a un mundo completamente diferente. Otro problema de Occidente en su burbuja mediática que ellos viven, que han comenzado a creerse sus propias mentiras, es el hecho de que ellos creían que cuando esto pasara, Rusia se iba a quedar sola. Que los países del mundo, por miedo a los Estados Unidos, por miedo a Europa, se iban a negar a seguir comercializando con Rusia. Y todo lo contrario ha pasado. Hoy en día, la Unión Europea está prácticamente destruida. Hay una enemistad y una creciente enemistad entre Estados Unidos y Europa. Alemania ya dijo que iba a visitar a China. La posibilidad del eje China, Pekín, Berlín, Moscú es una realidad. Nadie sobre la faz de la tierra quiere eximirse de acceso al mercado chino. La realidad es completamente diferente. Occidente no es el centro comercial del mundo, no es el centro tecnológico indisputable del mundo y no es la gran monstruo económico que se creía que si usted te enfrentaba a Occidente, tú desaparecías. La gran lección de este encuentro entre Rusia y la OTAN ha sido de que se puede sobrevivir sin Occidente. Y más países se están dando cuenta de esa. Y le voy a decir lo siguiente. Este ha sido el fracaso geopolítico más grande posiblemente en la historia de la humanidad. Gracias por su atención. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y dejar sus comentarios. Gracias por su atención y será hasta la próxima.